Amados hermanos, es un privilegio para nosotros como Iglesia Cristiana Ministerios Renuevo dar inicio al estudio bíblico de esta noche de martes. Hoy estamos 27 de abril. Como que nada, el tiempo pasa. Si usted se recuerda, cuando éramos niños pensábamos y sentíamos que el tiempo no transcurría, que los años eran largos, que llegaba el tiempo de las vacaciones, que era lo que nos interesaba a los que estudiábamos, porque queríamos que los 2 meses de vacaciones llegaran rápido. Hoy los días transcurren y nosotros los percibimos con mayor sabiduría, espero yo. La Biblia enseña que por causa de los escogidos, por causa de los justos, los tiempos se están acortando, el tiempo se ha acortado. El día de ayer, hoy y el día de mañana en el mundo hay un evento, se está dando un evento astronómico muy interesante, que es el hecho de que en este mes de abril y luego en mayo y posiblemente en junio, no lo sé, exactamente no lo sé, hay superlunas. O sea, la luna se puede lograr ver tan grande como que si estuviera acercándose a la Tierra. Es un fenómeno natural, parte de lo que Dios ha creado. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cada día las personas, los hermanos, las iglesias, las denominaciones, incluso están predicando hoy el mensaje de que Cristo viene ya. No lo sabemos. Ni el mismo Jesucristo, ni el mismo Señor, ni nuestro mismo Salvador lo sabe. Él dijo que solo el Padre sabe el día y la hora en el que Él ha de volver. Así que, mientras eso sucede, vamos nosotros a continuar en el estudio bíblico. Al final de este estudio, previo a finalizar, nos tomaremos un tiempo para orar y gracias por los que ya están conectados. Un saludo para Betsy, también para Carlos Porres. Saludos, amados hermanos. Es un privilegio poderles saludar y saber que ustedes ya están con nosotros en este tiempo de estudio. También nuestro hermano Edgar Molina, aunque él, déjenme decirles, está entre nosotros esta noche, acá en casa. Es una bendición. Bien. Vamos a dar inicio hoy al capítulo 8 del Evangelio de Juan. Venimos entonces viendo cómo el apóstol Juan, el discípulo amado, viene enseñando desde su perspectiva, según la proximidad que él tuvo con el Señor, porque déjeme decirle, en Juan vamos a encontrar las cosas que solo Juan nos puede relatar. Tanto Mateo, que fue un discípulo presencial, Marcos y Lucas no lo fueron. Ellos fueron recopiladores e investigadores de los sucesos de nuestro Señor. Así que de los discípulos que caminaban con Jesús, solo Mateo y Juan escriben de lo que ellos vieron. Mateo entonces escribe hacia los judíos, dando importancia de que Jesús es el rey de los judíos. En el caso de Juan, su interés, la importancia que él le da al Evangelio, que ahora usted y yo tenemos la oportunidad de estudiar, él exalta a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Hijo divino, presenta a Jesús como divino. No solamente como el Hijo del Hombre, que lo hace Lucas, sino Juan lo presenta como el Hijo de Dios divino. Y esto es interesante, porque la Biblia enseña que cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, Él vino para tomar forma de hombre. Y siendo Dios, tomó forma de hombre. Y entonces en esa forma de hombre ahora Él nos presenta el Evangelio y nos empieza a enseñar que el Señor es
el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vamos entonces ahora a estudiar este capítulo 8, en donde lo que vamos a estudiar es un pasaje bastante conocido de todos. Y el pasaje es acerca de la mujer sorprendida en adulterio. Incluso su Biblia, si tiene algún subtítulo o un encabezado en el capítulo, le da o nos da la idea. Por eso les transmito esa idea. Sean bienvenidos. Gracias por prestarnos atención. Gracias por permitirnos que en el transcurso de todo este tiempo, en donde ahora utilizamos las redes sociales para predicar el Evangelio, podamos ser efectivos al compartir la palabra. Déjeme decirle una vez más que el Señor está permitiendo en medio de las circunstancias que se dan en el mundo que nosotros podamos predicar el Evangelio como está escrito. Pablo enseñaba y Pablo decía que debemos nosotros, los que estamos hoy teniendo el privilegio de predicar, de enseñar, tenemos el privilegio de enseñar todo el consejo de la palabra. Aunque posiblemente no tengamos todo el tiempo hablando como seres humanos, porque estamos limitados en esta vida terrena o vida física. Yo recién acabo de cumplir años y entro ya en una etapa en donde al hacer una suma digo, bueno, yo tengo menos tiempo para predicar y todo el tiempo que he tenido haciéndolo, algunas veces he sentido que todavía estamos en deuda en poder enseñar todo el consejo de la palabra. Pero aprovechando entonces ese tiempo, hoy vamos a enseñar o vamos a continuar con el estudio de la palabra. Leamos el texto que de la manera siguiente nos dice en el capítulo 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, ¿se recuerdan que hablamos de esto la semana pasada? Y sentado él en el templo, él está sentado en el templo, y él vino por la mañana, viene muy temprano al templo, dése cuenta que viene temprano, dice el templo. Ahora, temprano es relativo para muchas personas el día de hoy. Para muchas personas temprano llegar a la iglesia, hay distintos horarios de las congregaciones cristianas el día de hoy. Para las mega iglesias que empiezan sus cultos a las 7 para las 9, y luego de las 9:30 para las 11, y luego de las 11 para la 1, y luego por la tarde tienen otro culto. Pero para las iglesias que tenemos un solo horario de servicio, muchas veces nos preguntamos, yo me pregunto, ¿cuál es la razón por la cual muchas veces los hermanos no llegan temprano? Y si somos hijos de Dios y si somos discípulos del Señor, tenemos que aprender de Jesús, porque el mejor ejemplo para seguir en la Biblia, hay muchos personajes que son un gran ejemplo, son un buen ejemplo. Hay otros que no lo son. Por ejemplo, Judas no es un buen ejemplo a seguir. Salomón, aunque es llamado el más sabio de todos los hombres de su tiempo, cometió tantos errores y cayó en tanto humanismo que se alejó del Señor poco a poco. Y las mujeres de aquella época lo desviaban del camino verdadero. Bien, entonces veo que por ahí se siguen conectando hermanos y es una bendición que esta noche nos hagan llegar su petición de oración. Jesús fue al monte de los olivos. Este es un lugar, es un pequeño monte, es una pequeña prominencia de tierra que está al frente de la ciudad de Jerusalén. De hecho es conocido porque en el lugar se producía o se sembraban o habían muchos olivos en la época de Jesús. Y recuérdense que a ese lugar fue a donde Jesús, o eso a donde Jesús va a ir la noche que le prendieron, la noche que le fueron a tomar preso, fue al monte de los olivos a orar. El monte de los olivos
representa la idea de las famosas o los famosos olivos, que nosotros también le llamamos aceitunas. Representa la forma en que el Señor también fue presionado, triturado en medio de la prueba de ir a la cruz. Pero eso lo veremos cuando lleguemos en su momento. En este momento Jesús está en el monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Todo el pueblo vino a él. Una de las cosas que debemos de procurar nosotros los que pastoreamos, predicamos, enseñamos, es predicar el Evangelio para que toda la gente aprenda a seguir a Jesús. Hoy, tristemente, las personas siguen a los predicadores. No estoy en contra de eso, pero también quiero decirle que no es lo que se espera de un creyente. Lo que se espera de un creyente es que nosotros podamos seguir a Jesús. No me sigan a mí. Yo les quiero decir, no me sigan a mí. Aunque Pablo, es que esto pareciera que a veces son contradicciones, pero hay que tener claridad en el texto. Porque aunque la gente venía para seguir a Jesús, que es lo correcto, usted y yo debemos de seguir a Jesús, también Pablo dice que imitemos la conducta de los que predican y enseñan doblemente, sean tenidos en honor. Y que se compruebe cuál ha sido su fe y su conducta. Bueno, entonces digo, si la fe y la conducta de un líder ha sido buena, síganle, pero síganle no como el Salvador, sino síganle para preguntarle cómo lo ha hecho. Hace unos instantes, solamente una hora y media, nos encontramos con un amigo y le vamos a llamar Guillermo. Bueno, realmente así se llama. Y Guillermo nos pregunta, o más bien nos dice, qué bendición verlos, es maravilloso, y nos dice, seguramente Dios ha hecho un proceso en la vida de ustedes como matrimonio, por supuesto, lo sigue haciendo cada día. Y también nos han preguntado, ¿y cuál ha sido la clave? La clave es seguir a Jesús. Eso es lo que ahora Jesús está aquí. Al llegar al templo, la gente le está siguiendo. Y entonces Él se sienta. Y al sentarse, les enseñaba. La palabra enseñar, posiblemente ya la mencioné en otra oportunidad, y es una palabra compuesta, es una palabra egipcia. Es una palabra que en el original es to teach. Y aunque la palabra to teach, hoy en día diría el conocedor del inglés, pero usted está hablando inglés, no egipcio. Resulta que la palabra to teach, T-O-T-H o teacher, pero donde se escribe la palabra teacher o esta frase to teach quiere decir enseñar o marcar. La palabra enseñar tiene que ver con marcar. Entonces Jesús vino para marcar con sus enseñanzas la vida de sus seguidores. Ese es el Evangelio, que al ser enseñado y predicado, nosotros podamos ver que Jesús, cuando enseña su palabra, el logos o el rema de su misma palabra, lo hace para que nuestra vida cambie, para que nuestra conducta sea evidente ante los demás. Es interesante que recientemente se hizo un trabajo de investigación científica acerca de qué produce la lectura bíblica en el esquema cerebral, o más bien, qué sucede en nuestro cerebro cuando leemos la Biblia. Y en determinada universidad, para no equivocarme, no diré el nombre, porque podría decir Hopkins y tal vez es la UCLA o podría ser la de Madrid, así que no recuerdo la universidad, pero este es un dato real. Se investigó a más de 40,000 personas qué sucedía cuando leen la Biblia. Es interesante que hayan personas que se interesan en la Biblia a nivel científico, a nivel médico, a nivel de nuestra estructura celular o en este caso cerebral.
Y se percataron y pusieron así, entre 40,000 personas, pusieron a varias a leer la Biblia de la siguiente manera. La gente que lee la Biblia una vez a la semana, se dieron cuenta que no sucede mucho o casi nada. Siguieron con la investigación y pusieron a un grupo a leer la Biblia 2 veces por semana. Y tampoco sucedió mucho, no sucedió casi nada, ningún cambio a nivel del cerebro. Y entonces tienen aparatos puestos en la cabeza de esas 40,000 personas por grupos. Y cuando hicieron la investigación de poner a otro grupo de personas, a otros miles de personas, los pusieron a leer 3 veces la Biblia por semana, notaron que empezó a haber un cambio estructural a nivel de las neuronas cerebrales. Entonces dijeron, ok, o sea que leer las escrituras produce un cambio mental. Así que llevaron a otro grupo a 4 días. Y cuando empezaron a hacer esa investigación en personas que leían 4 veces a la semana, o sea, 4 días seguidos la Biblia, empezaron a descubrir que no solo habían cambios mentales, sino que habían cambios conductuales. La conducta cambiaba. Así que siguieron haciendo esos estudios hasta darse cuenta que mientras más el hombre estudia las escrituras, o las lee por lo menos, y pone atención y comprensión en lo que lee, porque leer es una cosa y comprender lo que se lee es otra. Muchas veces lo ponen a uno a leer y luego le preguntan a uno, ¿y qué comprendió lo que leyó? Y a veces uno dice, nada. ¿Y de qué hablaba lo que leyó? No recuerdo. Imagínense. Y esas son pruebas de lectura, incluso de empresas que venden su producto de cómo aprender a leer más rápido. Así que hay gente que se dedica a la lectura rápida, pero ahora hay gente que se dedica a estudiar qué pasa a nivel estructural, a nivel anatómico más bien. ¿Qué pasa a nivel anatómico en los surcos cerebrales y a nivel de nuestras neuronas? Y resulta que los que leen poco no pasa nada. Y que los que leen bastante pasa mucho. Uno de los científicos y matemáticos más famosos en Inglaterra, a los 5 años de edad, había leído la Biblia completa. Imagínese usted a un niño de 5 años de edad que ya leía y que leyó la Biblia completa. Los resultados de esta persona, que les diré el nombre luego, dieron como resultado para él que llegó a ser un hombre prominente de influencia para la vida de la justicia y de la ciencia y de la matemática especialmente en Inglaterra. Jesús está enseñando su palabra. Y esto es interesante, que cuando Jesús enseña la palabra a través de nosotros los predicadores, porque resulta que para muchos la predicación es una locura. Y Pablo dice que es una locura para los que se pierden, pero para los que creemos es una locura de salvación, pues. Entonces, Jesús está enseñando en el templo y ahora lo hace sentado. ¿Y qué enseña? Pues está enseñando verdades que van a marcar la vida de la gente, porque la palabra enseñar, que es una palabra egipcia que significa marcar con una estaca, es una palabra que tomó Inglaterra para su idioma particular, o el inglés, y que ahora to teach quiere decir para enseñanza o enseñar, pero en el original to teach quiere decir marcar. Jesús quiere marcar su vida, quiere marcar mi vida, quiere marcar nuestra vida con la enseñanza de su palabra. Entonces, como era no de suponer, como es evidente en las Escrituras, los escribas y los fariseos vienen para probar a Jesús. Y entonces le traen a una mujer que fue sorprendida en el adulterio pleno. Y se la traen a Jesús y le dicen, maestro. Un maestro es el que enseña, ¿no? Y entonces esta mujer, le dicen, ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. No es una falta menor, es una falta grave.
el adulterio. Algunas veces también podríamos pensar que solo el adulterio es un gran pecado, pero el desear a una mujer es el mismo pecado. Así que Jesús dijo, cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya ha adulterado. Esta mujer no había visto y deseado a alguien para adulterar. Ella fue tomada en el mismo hecho del adulterio. Y entonces le dicen al Señor, porque según mandó Moisés, en la ley dice que debe de ser apedreados o apedrear a tales mujeres. Ahora, aquí solo están mencionando a la mujer. Tú pues, ¿qué dices? Es casi como que le dijeran a usted, ¿usted qué opina? Y mucha gente da su opinión respecto a algo que le pregunten. Cuando a usted y a mí, a usted y a nosotros nos pregunten, ¿qué opina usted del adulterio? Usted no opine según lo que usted cree del adulterio, sino diga lo que la Biblia dice acerca del adulterio. Y la Biblia dice del adulterio que los adúlteros y fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Así que estos saben que esta mujer está expuesta al hecho de que no puede heredar el reino de los cielos. Y entonces Jesús escucha a estos hombres y cuando le preguntan, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? En el verso 6 dice, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Siempre habrá la inquietud y supondremos algunas cosas acerca de qué estaba escribiendo en el suelo. Algunos piensan que estaba escribiendo, amarás a Dios con todo tu corazón. O más bien estaba diciendo, no te harás dioses ajenos delante de ti, que es el primer mandamiento. Y posiblemente llegó al mandamiento donde dice, no matarás, no robarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás a la mujer de tu vecino, ni su asno, ni su bestia, ni su carro, ni su buey, ni su celular, ni su iPad, ni su TikTok. Y entonces Jesús está escuchando lo que ellos le preguntan. Pero Jesús sabe, Juan, el escritor, sabe, llegó a saber que estaban haciendo esto porque querían probarle, querían tentarle para saber qué era lo que él pensaba. Y entonces en el verso 7 dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, qué interesante que no escucharon, sino que oyeron. Porque escuchar y oír es algo distinto, y voy a mencionar esto en un instante. Así que ellos oyeron atentamente. Y acusados por su conciencia, imagínense que Jesús solo hace una declaración de pocas palabras. 17, 18 palabras. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. En una oración de 18 o 20 palabras, produjo un contristamiento, produjo una verdad que llegó al corazón y que llegó a la conciencia de los seres humanos. Bien, déjeme decirle que el hombre es un ser trino, y también hay un movimiento por ahí en donde dice que el hombre es dual, solo es alma y espíritu. Otros dicen que es solo espíritu y alma, porque el cuerpo es una cárcel, decían los filósofos de la época en tiempos de Pablo. Pero el hombre tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Y entonces el cuerpo está dividido en tres partes: cráneo, torso y extremidades.
como para poder decir el hombre es trino aún en lo físico. Pero también tiene pensamientos, tiene voluntad y tiene emociones. 3. Dentro de esa voluntad, y entonces también tiene espíritu. El hombre tiene un espíritu con el cual hoy usted y yo nos podemos comunicar con Dios a través de Jesús. Si Jesús no está en su vida, en su corazón, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesús, usted no puede tener comunión con Dios, aunque lo llame y le ruegue todos los días y le encienda veladora y se cruce el pecho o se arruñe toda la frente. Usted no puede tener comunión con Dios el Padre, porque nadie va al Padre si no es por el Hijo, y nadie va al Hijo si no es porque el Padre así lo quiso. Así que entonces, ahora el hombre que tiene una expresión física y también tiene una composición de espíritu, alma y cuerpo, hay una parte que no se menciona mucho en las enseñanzas bíblicas en la actualidad, y es que el hombre también tiene, algunos le llaman a eso sensibilidad, percepción, pero resulta que es conciencia. Y la conciencia también es parte de la vida del hombre. Cuando el hombre pierde la conciencia, el hombre entonces es abusador de sí mismo. Cuando el hombre no tiene conciencia, puede insultar a quien sea. Cuando el hombre pierde la conciencia, incluso el esposo, que en un principio, siendo novio, era tan romántico y tan cariñoso, termina golpeando a la esposa, o lo contrario, porque también hoy hay programas que dan risa escuchar, ¿verdad? Lo que callamos los hombres. También hay hombres que padecen de mujeres abusadoras. Y la conciencia, cuando deja de ser sensible, entonces el hombre hace atrocidades o incluso olvida las cosas buenas que se le pudieron haber enseñado. Y estos hombres fueron, más bien experimentaron, que su conciencia los hizo no ejecutar a aquella mujer y enterrarla bajo piedras. El término famoso lapidar significaba que una persona podía o era sujeta de muerte a pedradas. ¿Y esto estaba en la ley? Sí. Pero aquí existe el primer error. Y antes de ir al error, déjenme decirle que cuando la Biblia dice que fue sorprendida en adulterio, tuvieron que haberla sorprendida a ella con el sujeto de su adulterio. Ahora la pregunta es, ¿dónde está el sujeto del adulterio? El sujeto del adulterio parece que era atleta y entonces salió corriendo y no lo alcanzaron. Pero también es de entender el texto bajo el concepto de lo que es implícito en el pasaje, de que al haber sido una prueba, una tentación, esto lo hicieron a propósito. No estoy diciendo que la mujer no cayó en adulterio, porque Jesús le perdonó la falta. El asunto es que tanto al adúltero que estaba con ella como adúltera, o a ella la adúltera, tenían que capturarla con el adúltero. Permítame ese juego de palabras. ¿Dónde está el adúltero? Como les decía, posiblemente salió corriendo. Posiblemente le dijeron, andate vos, porque lo que queremos es llevar solo a esta mujer para ver qué dice acerca de lo que, si él conoce la ley de Moisés, si conoce las escrituras, y si falla en algo, aquí no lo llevamos nosotros preso o no lo llevamos ante las autoridades religiosas y lo acusamos de un mal intérprete de la ley. Jesús lo sabía, porque él conoce su corazón, conoce mi corazón, conoce el corazón de los que estamos esta noche expuestos a la exposición, valga la redundancia, de su palabra. Adulterio es una palabra griega que, pues yo no sé hablar griego, pero voy a tratar de decirles cómo se escribe adulterio o cómo se lee adulterio en el griego, que es el idioma con el que se escribió
el Nuevo Testamento. Y adulterio es la palabra moicheia, casi como decir mochila, pero no es mochila, es moicheia. Y esta palabra significa o da la idea de una relación o de relaciones sexuales o de relación sexual ilegal. De ahí que el concepto de adulterio es sexo fuera del matrimonio, porque es una conexión ilícita. Y esto era lo que hacía pensar a los griegos. Moicheia es incompatible con las leyes armónicas de la vida familiar y principalmente para los que estamos en el reino de Dios. Para el mundo, que aunque dice creer en Dios, para el mundo es normal. Es normal que un hombre caiga en adulterio, porque todos los hombres caen en adulterio. Todos. No es una regla, porque hay excepciones. Hay hombres fieles a su esposa hasta el día de hoy. Hay mujeres que son fieles a su esposo hasta, como dice la misma escritura, o como diríamos en la celebración de las bodas, hasta que la muerte los separe. Así que esta palabra adulterio, que es una relación, una conexión. Imagínense que es una relación, pero al mismo tiempo se convierte en una conexión ilícita, en donde personas casadas cometen infidelidad hacia su matrimonio. Usted ha oído hablar acerca de la infidelidad marital. ¿Qué significa eso? Adulterio contra su matrimonio, contra su esposo, contra su cónyuge. ¿No le parece a usted que la palabra cónyuge también tiene una idea muy sutil y tal vez no sutil, muy sugestiva es la palabra? Cónyuge quiere decir llevar el yugo, llevar un yugo. Ambos llevan un yugo. Y por eso es que también Pablo aconseja a los que se han de casar que con tal que sea en el Señor. Aunque esa frase, con tal que sea en el Señor, es para las que quedaron viudas y se van a casar. O aparece por ahí alguien que quiera casarse con una viuda y legalmente ella está libre. Y entonces Pablo recomienda a las viudas jóvenes a que se casen, para que se eviten andar en situaciones de chisme, en las casas, en ociosidad, y entonces que se casen. Pero dice, con tal que sea en el Señor. Es interesante entonces que el término matrimonio, cónyuge, hace énfasis a el pacto del matrimonio. Esta mujer había quebrantado el pacto de su matrimonio y fue encontrada en el hecho del adulterio, pero el hombre no. Y es aquí donde le están probando. Porque Jesús tendría que saber que si él absolvía a la mujer, aquellos iban a decir, pero ¿por qué la absolvió? Es un término legal. Cuando se debe de condenar o se debe de lapidar a ambos. Así que Jesús no entró en preguntar, ¿y dónde está el hombre? Sino simplemente fue al motivo por el cual estos hombres estaban allí llevando a una mujer acusada de adulterio. ¿Cuál era el motivo? A prenderlo a él por interpretar mal, porque están tendiéndole una trampa, porque es para probarlo. Y entonces Jesús, es interesante, que él, conociendo el corazón de ellos, sabe que la intención está en el corazón de ellos y no en el pecado de la mujer. La mujer pecó. Y ahora solo le quedan dos cosas: arrepentirse o morir lapidada. Y no murió lapidada, porque cuando Jesús habla y dice, cualquiera de ustedes que esté con su limpia conciencia, tire la primera piedra, mátela, apedréela, ábrale la cabeza, pártale el cráneo. Y aquellos empezaron a evaluarse internamente. Y dice que desde los mayores
Por eso al oír esto, verso 9, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Aquellos hombres, su conciencia los delató de que no tenían la moralidad, o más bien, en otras palabras, no estaban moralmente limpios de conciencia para ejecutar a una mujer que, como ellos, pecaba. Usted y yo pecamos. La diferencia es que muchos de nosotros somos pecadores arrepentidos. El problema con los que dicen haberse arrepentido es que sigan pecando a propósito. Porque entonces la Escritura dice que para el que peca deliberadamente, dice Hebreos 10:25, ya no queda para él más que una horrenda expectación de fuego y juicio. Así que tenemos que tener cuidado en no pecar a propósito. Alguien diría, pero es que a veces pecamos involuntariamente. Aun cuando pecáramos involuntariamente, nuestra conciencia debería de decirnos que hemos pecado. Usted me dirá, pero yo nunca he caído en adulterio, ni lo pienso hacer. Pero hay otro tipo de pecados que son también tan graves como el adulterio de esta mujer. Te voy a poner un ejemplo que los que estamos aquí lo han escuchado de mí. Y no es que lo escuchen de mí, sino es yo lo he aprendido en la Biblia y entonces al haberlo aprendido en la Escritura se los he predicado y entonces hemos sabido, hemos oído, hemos estudiado la Escritura un poco y entonces también podríamos cometer pecados de omisión. ¿Y cuáles son los pecados de omisión? Del que también la religión tradicional de este mundo las menciona y que con el golpe en el pecho pensamos que se va a quitar. Mea culpa, mea culpa, mea culpa, mea culpa. Yo pecador, yo pecador, yo pecador. No solo es golpeándose el pecho, es cambiando de actitud. Es por eso que el Evangelio, al ser estudiado, al ser leído constantemente, al dedicarle tiempo y horas, puede cambiar nuestra manera de pensar y va a producir cambios en nuestra conducta. Al que odiaba la Escritura lo va a empezar a transformar en ser una persona que ama a su prójimo, porque en esto serán conocidos los discípulos del Señor, que se aman unos a otros. No dice que se odian unos a otros, dice que se aman unos a otros. ¿Qué pudo o quién pudo haber producido ese amor en el corazón del hombre, sino permitir que Jesús, a través de sus enseñanzas y que nosotros sentados a la par de Él, podamos aprender que Él quiere marcar su vida, quiere marcar mi vida para que nuestra vida cambie totalmente. Aquellos hombres entonces acusados por su conciencia dejaron por ahí las piedras. El domingo tuve la oportunidad de compartir este pasaje. Es interesante que Dios nos está dando la oportunidad de volverlo a repetir. Y más que repetir, volver a extraer de él verdades y enseñanzas que nos van a ayudar. Y entonces estos hombres, acusados por su conciencia, salían uno a uno y comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes, soltaron las piedras. Imagínese usted caer al suelo tantas piedras que aquellos habían conseguido en el camino y que posiblemente uno o más de ellos llevaban más de una piedra. Porque la idea es matémoslo. Y veamos qué dice Jesús después. Gracias a Dios no la mataron y le preguntaron a Jesús antes. Y a la pregunta que le hicieron, Jesús les respondió, tocando la más sencilla fibra de su corazón, o la más profunda o dura fibra de su corazón. Y la palabra de Jesús, esas palabras que en su Biblia están posiblemente escritas en rojo, y el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra él. Esas palabras los conmovió, los trajo a reflexionar de que no tenían la moral para hacerlo. Y aunque la intención era otra, quedó Jesús ahora solo y la mujer que estaba en medio.
Enderezándose entonces ahora Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer allí con él, solos o a solas, o en el instante de que todos les han abandonado, le pregunta o le dice a la mujer, ¿dónde? Porque no, al ver por todos lados es, ¿y dónde están? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Era una acusación válida? Sí, pero el problema era que ante el Sanedrín, ante las autoridades religiosas de los días de Jesús, si a esta mujer no la hubieran llevado a Jesús, sino la hubieran llevado ante el Sanedrín hubiera resuelto también esto de la siguiente manera. Hubieran dicho ellos, ¿y dónde está el adúltero? Porque según la ley, es a los dos a los que hay que lapidar. Hubieran cometido un error de juicio y de moral, matar a una mujer por causa de su pecado de adulterio y dejar al que posiblemente la sedujo libre por ahí. Así que sabiendo Jesús que era una tentación, les devolvió la pregunta y llegó a la conciencia de ellos. ¿Cuántas veces usted ha leído las Escrituras y se ha encontrado que las palabras de Jesús, las palabras del Evangelio golpean su corazón? ¿Sabe? Cuando eso suceda en su vida porque está leyendo las Escrituras, deténgase, ore, revise y diga, Señor, gracias porque me estás hablando. Hace unos días explicaba o compartía que cuando nuestra Biblia se mantiene cerrada, es la palabra de Dios, por supuesto, sigue siendo, nunca lo dejará de ser. Pero cuando usted con una intención de conocer más de Dios, de Jesús el Señor y Salvador y del Espíritu Santo quien nos guía a toda verdad, cuando usted la abre, es como si usted permitiera que la misma boca de Dios y su voz se hagan audibles al usted considerar cada pasaje de la Escritura. Háganlo. Se lo garantizo o le garantizo que al hacerlo, Dios hablará a su corazón, como lo ha hecho conmigo tantas veces. Y deseo y anhelo que lo siga haciendo todos los días. Esta noche, ahora mismo que estoy compartiendo con ustedes, me estoy dando cuenta cómo el Espíritu Santo está hablando a mi corazón y cómo Él es el que me está guiando para compartirles a cada uno de ustedes estas verdades o esta verdad. Así que aquella mujer, al ser cuestionada por Jesús ante la pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Aquella mujer le dijo, ninguno, Señor, me acusa. Entonces Jesús le dijo, ¿ninguno de los que te trajeron aquí que te querían condenar están? No, ninguno, Señor. Pero aquella mujer de seguro, imagínense usted, esta mujer no está nada cómoda ante el Señor. Quizás estaba tirada en el suelo, quizás estaba de rodillas, quizás estaba parada ahí en algún espacio de donde está Jesús con ella y la gente que la llevó, acusada, arrastrada, golpeada quizás también. Algunos quizás le dieron algún empellón, algún empujón. Y ahora ella está ante el Creador del universo. Y Él le dice, no veo a los que te acusan. Ella dice, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Algunos discuten que este pasaje no era muy claro en el texto original del Evangelio de San Juan. Y aunque existan dudas acerca de esto, el motivo de los fariseos no era la pasión y la santidad, sino que el motivo de los fariseos era el deseo de tenderle una trampa a Jesús. Y como ese es el deseo que ellos tienen de tenderle una trampa a Jesús, Jesús entonces se presenta ante ellos como la luz del mundo, que eso es lo que vamos a ver que sucede en el verso número 12. Y me voy a adelantar porque para finalizar, pero antes de eso,
Leamos el 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Hace unos días les decía que el hombre no será condenado ante Dios por su pecado. Muchos pecadores dirían, ¡ala! ¡Qué bendición! Pero eso es primera vez que yo lo escucho, porque la mayoría de predicadores dicen que estaremos delante de Dios y daremos cuenta de todo y de nuestros pecados. Por supuesto, la Biblia también dice que se abrirán los libros, y el que no esté inscrito en el libro de la vida, entonces será echado en el lago que arde para siempre. Pero también hay otro libro que habla acerca de los hechos de nuestra vida. Ahí están sus hechos y mis hechos. Cuando yo me pongo a pensar en mis hechos del pasado sin Cristo, es terrible. Pero también cuando me pongo a pensar en los hechos de mi vida en Cristo, en donde también he fallado, digo, ¿cuál irá a ser la diferencia? Y la diferencia es que si yo me presento ante Jesucristo como el justo juez, la pregunta no sospechable, sino la pregunta normal de un juez sería, ¿por qué tengo que absolverte a ti de tu pecado? ¿Eres tu pecador? Sí. ¿Y entonces por qué tendré que absolverte? ¿Por qué tendré que dejarte libre si reconoces que eres pecador? Pero si usted diría, porque yo recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. Ok, está bien. Pero Jesús podría decir ahí también, en el tribunal, como un juez. Sí. Y muchos dirán, en aquel día, muchos dirán, Señor, Señor. ¿Y el Señor qué les dirá? No los conozco. Señor, pero si en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre nos reímos, en tu nombre empujamos gente para que recibiera el Espíritu Santo. Que por supuesto eso es algo indebido. La gente recibe el Espíritu Santo porque lo pide y porque Dios quiere poner su Espíritu en nosotros, pero no porque los empujemos. Entonces, pero Señor, también en tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Quiere decir que entonces no nos salvaremos por haber hecho cosas. Sí, no nos salvaremos por haber hecho cosas. Nos salvaremos por su gracia. Somos salvos por la gracia. Somos salvos por fe en la gracia de Jesús. Y el hombre será condenado, dará cuentas de sus hechos y de sus pecados y de lo que ha hecho bueno y malo en esta tierra y en el cuerpo. Sí, lo haremos, dice la Escritura claramente eso. Apocalipsis es quien lo dice. Y entonces, ¿por qué el hombre podría ser condenado? Por rechazar a Jesús y sus enseñanzas. Esa es la causa por la cual el hombre sí será condenado, por sus hechos. Por eso es que Jesús tocó los hechos de estos hombres y los hechos de esta mujer. Pero esta mujer, al estar frente al Hijo de Dios, seguramente pasaron por su mente un sinnúmero de ideas, de pensamientos, y ahora está ante el Hijo de Dios. Y ella escucha del Hijo de Dios decirle, ¿dónde están los que te condenan? No hay ninguno, dijo ella. Pues ni yo te condeno. Él podía hacer. Jesús sí puede condenarlo a usted y puede condenarme a mí. Él sí puede condenar al mundo. ¿Por qué? Porque es Dios. Porque a Él le place. Porque a Él, en su soberana gana o deseo, Él lo puede hacer. Pero Él, por amor a su Hijo, Dios, por amor a su Hijo, y Jesús, por amor a su iglesia, su novia, por amor a cada uno de nosotros. Yo algunas veces he orado y a veces ni siquiera le digo, Señor, por amor a mí, Señor, por amor a mí, le digo a Dios, Señor, no lo hagas por mí, hazlo por amor de tu Hijo Jesucristo. Dios puede hacer muchas cosas por amor de su Hijo. Aprovechemos. Yo quiero aprovechar el amor que Dios tiene para mí a través de su Hijo.
Y esta mujer seguramente aprendió, porque en la Biblia no se menciona nuevamente que esta mujer haya reincidido. Esta mujer sí se arrepintió. No como los que hoy estamos o están en algunas o muchas iglesias, que dicen haberse arrepentido, o que incluso se están cuidando tanto que incluso han dejado de congregarse porque son más sabios que la misma escritura cuando dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hoy nuestras congregaciones están al 30% de asistencia de la totalidad que antes asistían, o de un 40 o de un 50, pero no hay iglesias que hoy estén totalmente abarrotadas como antes. ¿Por qué? Porque seguramente el hombre se acomodó, porque seguramente esta pandemia, esta circunstancia que en el mundo se conoce como COVID o SARS-2, ha producido en el hombre un temor por su propia vida. Y la Biblia dice que el que tenga temor de su propia vida, que el que busque salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Jesús, la hallará. ¿De qué le sirve al hombre, dice Lucas? Ganar el mundo, granjear el mundo y perder su alma. Esta mujer estaba perdida ante esos hombres. La ley, si hubiera estado ella y el hombre con el que cometió adulterio, estaban perdidos, estaban muertos, pero la razón era otra. Estaban queriendo prender a Jesús el que lo sabe todo. Así que ahora, déjeme ir finalizando. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esto Jesús ya lo enseñó en los capítulos anteriores. Según el apóstol Juan, esto lo viene diciendo Jesús ya en los capítulos anteriores, en donde nos dijo que Él es la luz. Y si usted y yo seguimos a Jesús como la luz del mundo, y no solo dice, Él es la luz del mundo, Él ofrece ser una luz que nos guíe, pero hay otra demanda acá. Primero, Él se presenta como la solución en este mundo lleno de tinieblas. Él se presenta como la solución de ser en este mundo tenebroso o en tinieblas o en oscuridad total por el pecado. Él ofrece ser la luz que nos guíe en medio de un mundo difícil. Pero ahora hay que seguirle. Y entonces Él dice que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si ustedes tienen alguna petición, veo que hay varios de ustedes que están conectados. Mario René, María Andrada de Rivicini, que estás, Marisa, desde Argentina. Un saludo, amada hermana, una bendición saludarte. A Marisa, a tu esposo Marcelo. Ellos estuvieron por acá, viviendo en Quetzaltenango cuando vinieron por trabajo, hablando del fútbol, que era lo que hacía Marcelo, o sigue haciendo. Un saludo. También veo ahí a nuestra hermana Delia, a nuestra hermana Doris, a Betsy, a Ruth. Han pasado varias personas que están en contacto. Déjeme decirle que la primera petición por la que yo voy a orar, y que el texto es una evidente muestra de lo que necesitamos. Quizás usted necesite un milagro de XY necesidad, pero lo que necesitamos hoy es ser enseñados por Jesús, seguirle a Él, creerle a Él, permitir que Él toque nuestra conciencia, apreciar que Él es la luz que ilumina en este mundo oscuro, y que al hacerlo, al seguirle, nosotros entendemos la luz de la vida.
Puede ser que usted esté pasando tribulaciones, necesidad, escasez o también abundancia por la cual hay que darle gracias. O algún dolor, alguna enfermedad. Dios, en su Hijo Jesucristo, nos ha proveído de la esperanza por la cual Pablo dice en los Colosenses, a los Colosenses Pablo les dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Así que vamos a orar. No sé cuáles sean sus peticiones, pero cualquiera que sea su necesidad, empecemos por esta. Necesitamos escuchar el Evangelio. Necesitamos estudiar el texto. Necesitamos leerlo cuantas veces sean posibles, porque eso producirá cambios en nuestra conducta. No usemos la Escritura para contradecir, ni para razonar como los de la teología del razonamiento, sino usemos la Escritura para que nuestra vida cambie. Señor, esta noche te agradecemos juntos, acá los que estamos en este lugar, para escuchar, para aprender, para subrayar, para permitir que el texto de tu palabra marque nuestro corazón, nuestra vida. Señor, gracias porque tú estás esta noche sentado para enseñarnos y para mostrarnos que tú eres la luz del mundo. Ilumina nuestra vida. Guíanos en medio de este mundo complicado, del cual muchos también dicen, cada vez el mundo estará complicado. Pero también quiero dejarles dicho y les quiero decir, este mundo, el final para este mundo es un final feliz, porque Él vendrá y rescatará lo que se ha perdido, al hombre y la autoridad que Dios le delegó. Y Él vendrá para reinar y estaremos con Él para siempre. Si no es aún, vivamos como si Él volviera el día de mañana. Señor, te pido por los que tienen alguna enfermedad en sus huesos, que tienen artritis, arteriosclerosis, que tienen problemas de presión alta, azúcar, problemas, Señor, en sus órganos internos, vaso, hígado, páncreas, sistema digestivo, colon ascendente, colon descendente, úlceras pépticas posiblemente, o gastritis, Señor, problemas respiratorios, problemas en su órgano más grande que es la piel. Señor, limpia la piel, Señor, de eczemas, de pruritos, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, quita ese cansancio que algunos de nuestros hermanos han tenido hasta el día de hoy y que tienen dolor en sus articulaciones, pero también tienen dolor en sus piernas, en sus músculos, en sus tendones y un ardor profundo en la planta de sus pies. Trae sanidad, trae salud en Jesús, que es la luz del mundo. Gracias. Permítenos volver en una próxima oportunidad, en el próximo martes. Señor, si tú no has vuelto, permítenos hacerlo. Predicar, Señor, fervientemente. Hacerlo, Señor, con mayor diligencia. Gracias por la vida de los que están viendo, los que verán a través de las redes sociales. Y gracias, Señor, por la vida de mi esposa, por la vida de mi hijo, por la vida de Edgar y la familia de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que tengas misericordia de la raza humana y ten misericordia también de la iglesia que hoy está siendo probada en medio de esta circunstancia mundial. Gracias por tu palabra esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a cada uno de ustedes que nos han sintonizado. Bendiciones, un abrazo. Esperamos volverles a ver la próxima semana. Feliz noche, Carlitos, Doris, y a todos los que nos han dejado saber que están continuamente siguiendo las redes sociales para
ser edificados en y por la palabra del Señor. Les amamos, su servidor. Espero contar con su apoyo a este ministerio de enseñanza bíblica. Dios les bendiga. Un saludo.